Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Esta historia ha causado una tormenta en el mundo del espectáculo turco. Bar Baktas, conocido por su profesionalismo y calma en los rodajes, vivió un inesperado momento de crisis durante la filmación de su nueva serie. Todo se desató por una sola razón: Yağmur Yüksel. Según fuentes cercanas al equipo, el actor no pudo contener sus emociones al ver una escena en la que su expareja aparecía junto a otro actor, interpretando un papel demasiado real, demasiado cercano. Testigos del set aseguran que el ambiente se tensó de inmediato. Bar, quien había llegado al rodaje con una actitud tranquila, cambió por completo después de ver las imágenes en el monitor. No puedo más, no puedo fingir que esto no me duele, habría exclamado antes de salir del set. Nadie esperó que reaccionara así, pero los sentimientos que alguna vez compartió con Yağmur siguen marcando su corazón. La relación entre ambos fue una de las más comentadas del ámbito televisivo. Compartieron proyectos, miradas y sueños, hasta que decidieron seguir caminos separados. Sin embargo, según los rumores, el corazón de Bar nunca logró cerrar esa etapa. Verla con otro, aunque sea actuando, me destruye, habría confesado a un amigo cercano tras abandonar la grabación. Las palabras del actor se viralizaron rápidamente, generando miles de reacciones en redes sociales. En las horas siguientes, la productora decidió suspender temporalmente el rodaje para evitar mayores complicaciones. Mientras tanto, Yağmur, al enterarse de la situación, habría enviado un mensaje a Bar intentando calmarlo. No era mi intención hacerte daño. Es solo una escena, nada más, le escribió según personas del entorno de la actriz. Sin embargo, el mensaje no logró el efecto esperado. Bar no respondió. Permaneció en silencio durante horas, alejado de todos, reflexionando sobre si realmente estaba preparado para verla avanzar sin él. Los medios locales comenzaron a especular con la posibilidad de una recaída emocional del actor. Algunos periodistas mencionaron que Bar podría haber experimentado un ataque de ansiedad, producto del estrés acumulado y los recuerdos no resueltos. No es fácil ver a alguien que amas fingiendo amar a otro, aunque sea ficción, comentó un miembro del equipo técnico. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo: Bar, fuerza, todos pasamos por rupturas, pero tú saldrás adelante, o Yağmur no merece tus lágrimas, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la declaración que Bar hizo a través de un mensaje breve en redes: a veces el amor no se va, solo aprende a doler en silencio. Frase que muchos interpretaron como una confesión directa a Yağmur. Ella, por su parte, publicó horas después una fotografía con el texto: no todos los finales son malas historias. Dos frases, dos corazones heridos que, a pesar del tiempo, siguen hablando el mismo idioma del amor. La tensión no terminó ahí. En los días siguientes, la prensa turca siguió cada paso de ambos actores. Se hablaba de un posible reencuentro, de llamadas no contestadas, de miradas cruzadas durante eventos promocionales. Pero detrás de cada rumor había algo más profundo, un dolor compartido que ninguno de los dos parecía capaz de soltar. Una fuente cercana a Bar reveló que el actor decidió tomarse unos días lejos de Estambul. Necesitaba respirar, alejarse de los focos y del ruido mediático, comentó. Se refugió en una pequeña casa junto al mar, donde, según testigos, pasaba las tardes caminando solo por la orilla, escuchando música y evitando cualquier contacto con el equipo de grabación. Cuando el amor se mezcla con el trabajo, todo se vuelve más difícil, habría dicho a un amigo que intentó animarlo. Mientras tanto, Yağmur también enfrentaba su propio torbellino. La actriz, aunque profesional en el set, no pudo evitar la tristeza al conocer el estado de Bar. No quería lastimarlo. Jamás imaginé que una escena podría afectarlo así, confesó entre lágrimas durante una conversación con su maquilladora. Según quienes la acompañaban, su mirada reflejaba culpa y nostalgia. Lo que viví con él fue real, no un guión, añadió,
dejando entrever que los sentimientos, aunque dormidos, seguían vivos en algún rincón de su corazón. La noticia de la crisis emocional de Barr llegó incluso a los productores de la serie, quienes consideraron ajustar el calendario de rodaje. Sin embargo, el actor sorprendió a todos cuando, pocos días después, regresó al set con una actitud distinta. Más sereno, más decidido. Saludó a cada miembro del equipo y pidió que las cámaras volvieran a rodar. «Estoy aquí para hacer mi trabajo», dijo con voz firme. Pero según los presentes, su mirada seguía cargada de melancolía, como si cada línea del guión le recordara algo que no podía borrar. Durante una pausa en la filmación, uno de sus compañeros se acercó y le preguntó si se sentía preparado para seguir adelante. Barr sonrió levemente y respondió: «El dolor no se supera, se aprende a convivir con él». Una frase que resonó entre todos, y que rápidamente comenzó a circular en las redes como símbolo de fortaleza. Los fans inundaron las plataformas con mensajes de apoyo y videos recopilando momentos de la pareja cuando aún estaban juntos, acompañados por esa cita que ya se había vuelto viral. Yamur, al ver todo el revuelo, decidió romper el silencio con una entrevista exclusiva para una revista de entretenimiento. «Barr es una persona que marcó mi vida. Lo respeto profundamente y siempre le desearé lo mejor», declaró con voz temblorosa. No quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido en el set, pero sí admitió que ver su reacción le hizo darse cuenta de que algunos amores no se terminan con un adiós, sino que se transforman en algo que duele cada vez que respiras. El público quedó dividido, algunos culparon a Yamur por haber aceptado ese papel tan emocional, mientras que otros defendieron su profesionalismo. En redes, el hashtag #BarYamur se convirtió en tendencia durante varios días. Muchos comenzaron a pedir que volvieran a trabajar juntos, incluso como forma de sanar lo que había quedado inconcluso. Pero los que realmente conocían a ambos sabían que la herida aún estaba abierta. En una conversación filtrada por un periodista de espectáculos, se dice que Barr le envió un último mensaje a Yamur antes de desaparecer nuevamente de la vida pública. «No te guardo rencor. Si alguna vez vuelves a mirar atrás, sabrás que mi corazón sigue donde lo dejaste». La respuesta de ella fue breve, pero demoledora. «Y si algún día me pierdo, será porque sigo buscándote en los lugares donde ya no estás». Desde entonces, no se les volvió a ver juntos. Pero cada nueva publicación, cada mirada triste en una entrevista, sigue alimentando la idea de que entre ellos aún queda algo sin resolver. Los fans no pierden la esperanza de que algún día, cuando las heridas hayan sanado, la vida vuelva a cruzar sus caminos. Y como siempre, queridos seguidores, el amor, aunque duela, sigue siendo la historia más poderosa que puede contarse. ¿Será este realmente el final de Barr y Yamur, o solo el inicio de un nuevo capítulo? No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal, porque esta historia aún no ha terminado. Gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios qué piensas sobre esta situación. ¿Crees que Barr y Yamur deberían darse una segunda oportunidad?